Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para engañar, si es posible, aún a los escogidos. Mateo capítulo 24 versículo 24. Esta advertencia es inquietante, ¿verdad? Nos invita a pensar en todo lo que se ha ocultado a lo largo de la historia. ¿Qué conocimiento ha sido borrado o suprimido? ¿Qué verdades antiguas fueron consideradas peligrosas? Hoy hablaremos de uno de los textos más misteriosos y debatidos de la historia antigua, el libro de Enoc. Un libro que, para muchos, contiene enseñanzas secretas que las instituciones religiosas eliminaron deliberadamente de las Escrituras. El libro de Enoc es un texto que fue excluido del canon bíblico tradicional, aunque durante siglos fue venerado por diferentes comunidades. Lo fascinante de este escrito no es solo su antigüedad, sino el conocimiento que encierra sobre temas tan enigmáticos como los ángeles caídos, los misterios del cosmos, y el destino final de la humanidad. Estas revelaciones eran tan impactantes que quienes controlaban la doctrina y el conocimiento lo consideraron demasiado peligroso para ser de dominio público. Imaginemos el contexto en el que se escribió. Estamos hablando de una época en la que el conocimiento se transmitía de generación en generación, en donde los textos sagrados no solo eran considerados como fuente de fe, sino también de poder. La figura de Enoc, un hombre mencionado brevemente en el Génesis como alguien que caminó con Dios y que fue llevado al cielo sin experimentar la muerte, ya genera intriga. Pero lo que el libro de Enoc nos ofrece va mucho más allá. Este libro describe la historia de los vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron a la tierra y, desobedeciendo las órdenes divinas, tomaron esposas humanas, engendrando una raza de gigantes, conocidos como los Nepilim. La corrupción y el caos que estos seres trajeron al mundo fue tan grande que Dios decidió enviar el diluvio para purgar la tierra de su maldad. Este es solo uno de los elementos fascinantes que el libro narra, pero lo que realmente provoca preguntas es por qué estas historias no se incluyeron en la versión final de la Biblia. La historia de los vigilantes es un relato de transgresión, de seres divinos que desafían el orden natural y traen conocimiento prohibido a la humanidad. Y aquí es donde comienza el verdadero misterio. ¿Por qué se consideró esta historia demasiado peligrosa para formar parte del canon? ¿Qué temían los primeros líderes religiosos? Es posible que las enseñanzas del libro de Enoc no solo fueran vistas como una amenaza para la fe establecida, sino también para las estructuras de poder que controlaban el conocimiento espiritual. Al fin y al cabo, si la humanidad hubiera tenido acceso a ciertos secretos del cosmos y de los ángeles caídos, tal vez hubiera sido más difícil mantener la sumisión de los fieles. Es interesante que, aunque se eliminó del canon oficial, el libro de Enoc sigue existiendo en las tradiciones etíopes y en otras corrientes religiosas antiguas. Esto nos indica que, a pesar de los esfuerzos por ocultarlo, su sabiduría nunca fue completamente erradicada. Pero, ¿qué más nos oculta este texto misterioso? ¿Qué secretos perdidos contiene sobre la creación, los ángeles y el destino final de la humanidad? Adentrarse en las páginas del libro de Enoc es como abrir una ventana a un mundo que, hasta cierto punto, desafía lo que tradicionalmente hemos aprendido sobre el origen del mal y el destino del ser humano. Enoc nos presenta una realidad que no está alineada con la imagen convencional de los ángeles como seres puramente benévolos, sino que nos habla de entidades que, al igual que los humanos, enfrentaron tentaciones, tomaron decisiones y, en algunos casos, cayeron en la desobediencia. La historia de los vigilantes, esos ángeles caídos que descendieron a la tierra, no solo es perturbadora por su contenido, sino por las implicaciones que tiene para nuestra comprensión de la relación entre el cielo y la tierra. Enoc narra cómo estos seres celestiales, al mezclarse con los humanos, introdujeron conocimientos secretos que Dios no había destinado para la humanidad. Conocimientos que iban desde la magia hasta la astronomía, desde el arte de la guerra hasta el entendimiento profundo de los elementos de la naturaleza. Esta transmisión de saberes prohibidos, según el libro, corrompió a la humanidad, llevándola a un punto de decadencia que culminó con el diluvio universal. Aquí surge una cuestión intrigante:
si los vigilantes fueron responsables de desatar una cadena de acontecimientos que culminaron en la purificación del mundo mediante el diluvio, ¿por qué esta narrativa fue eliminada de la Biblia tal y como la conocemos hoy? El impacto de su caída no solo corrompió a los seres humanos, sino que también creó un linaje híbrido de gigantes, los Nepilim, cuyo poder y maldad superaban cualquier límite. Este relato, más que una historia de mitología antigua, parece plantear una advertencia. Una advertencia de lo que sucede cuando se accede a un conocimiento que está más allá de nuestra comprensión o capacidad de control. Si pensamos en las primeras generaciones que conformaron el canon bíblico, las personas que decidieron qué textos se incluirían y cuáles no, podemos suponer que eliminar el libro de Enoc era, en parte, un esfuerzo por proteger la integridad de la doctrina. Incluir un texto que nos hace ver a los ángeles como seres falibles, que desobedecieron las leyes divinas y alteraron el curso de la historia humana, habría sido complicado de reconciliar con la imagen de un mundo creado por un Dios que controla todo. Y lo más inquietante, habría abierto la puerta a preguntas sobre la naturaleza del conocimiento que estos ángeles compartieron. Si el conocimiento que los vigilantes entregaron a la humanidad fue prohibido, ¿qué tipo de saberes contenía? ¿Por qué era tan peligroso? ¿Qué consecuencias trae acceder a secretos que no nos corresponden? Estas son las preguntas que el libro de Enoc plantea, y que, al mismo tiempo, parecen ofrecer una explicación alternativa al mal que existe en el mundo. Un mal que no solo proviene del ser humano, sino que fue influenciado por entidades superiores que se desviaron de su misión original. Este concepto de un conocimiento oculto, que solo unos pocos poseían, es recurrente en muchas culturas y tradiciones. En el caso de Enoc, los vigilantes no solo trajeron destrucción, sino que sembraron la semilla del saber que podría haber empoderado a la humanidad, pero también condenarla. Y si las enseñanzas de estos ángeles caídos representaban un peligro tan grande que se decidió mantenerlas ocultas, para evitar que más personas accedieran a un poder que no podrían manejar. El temor al conocimiento prohibido es una constante a lo largo de la historia. Desde el mito de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, hasta la caída de los vigilantes, parece haber un patrón. El acceso a lo que está más allá de la comprensión humana suele tener un precio. Y ese precio, según el libro de Enoc, fue la corrupción de la humanidad y el castigo divino. Sin embargo, hay algo más profundo en juego aquí. El hecho de que se decidiera eliminar estas historias del canon oficial nos invita a reflexionar sobre qué otras verdades han sido suprimidas. ¿Qué otros textos fueron descartados porque contenían secretos demasiado poderosos o incómodos para ser revelados? ¿Quién decide qué debemos saber y qué debe mantenerse oculto? El libro de Enoc nos lleva a preguntarnos si hay más conocimiento perdido, oculto en las sombras del tiempo, esperando ser redescubierto. Es imposible ignorar el impacto que las enseñanzas del libro de Enoc habrían tenido en la percepción del mundo antiguo. No es solo el relato de los vigilantes lo que despierta preguntas, sino lo que este texto revela sobre la naturaleza de la realidad y el destino de la humanidad. Enoc no fue simplemente un hombre al que se le permitió vislumbrar los secretos del cielo. Según el texto, él fue llevado a un viaje cósmico, donde se le mostraron dimensiones más allá de lo que el ojo humano puede ver, donde comprendió los misterios del tiempo, del espacio, y de los designios divinos. Uno de los aspectos más fascinantes del libro es cómo describe la estructura del universo. Mientras en otros textos bíblicos se habla del cielo y la tierra como entidades separadas pero relativamente simples, Enoc detalla un cosmos compuesto de múltiples niveles, cada uno con su propósito, cada uno con sus guardianes y secretos. Las visiones de Enoc lo transportan a lugares donde se revelan los secretos de la creación, donde puede ver el funcionamiento interno de los ciclos celestiales, los movimientos de las estrellas y los planetas, y cómo estos están intrínsecamente ligados al destino de la humanidad. No solo es una descripción detallada del cosmos, sino una advertencia. Según el libro, estos conocimientos no eran para ser compartidos con cualquiera. Se nos dice que Enoc fue elegido precisamente porque era digno de recibir este conocimiento, pero los ángeles caídos, los vigilantes, compartieron estos secretos con la humanidad indiscriminadamente, rompiendo el equilibrio divino.
Esto nos lleva a pensar en el poder del conocimiento. ¿Podría ser que lo que los vigilantes ofrecieron a los humanos fuera más que información práctica? ¿Podría haber sido una llave para acceder a poderes más allá de nuestro control? El libro de Enoc presenta a estos ángeles como portadores de un conocimiento profundo que incluía la astrología, la ciencia de los elementos y técnicas para manipular la realidad misma. Para las autoridades religiosas de la época, esto habría sido extremadamente peligroso. Este saber podría haber desafiado el control que las estructuras religiosas tenían sobre el pueblo. Si la gente creía que podía acceder a secretos divinos por sí misma, sin necesidad de intermediarios religiosos, las bases de poder podrían haber sido socavadas. Además, el relato de Enoc no se limita a los vigilantes. También se le revela el destino final de las almas, el juicio que espera a la humanidad, y el papel de los ángeles en este proceso. Los castigos que se describen son aterradores. Los ángeles caídos no solo corrompieron la tierra, sino que, según Enoc, su castigo sería eterno, sellados en oscuridad hasta el día del juicio final. Pero hay más. Enoc ve el destino de los humanos que sucumbieron a estos conocimientos prohibidos, y es igualmente sombrío. Estas visiones apocalípticas refuerzan la idea de que el poder y el conocimiento tienen consecuencias. La humanidad, según el libro de Enoc, ha estado jugando con fuerzas que no comprende completamente. El relato del diluvio no es solo una historia de destrucción, sino una advertencia sobre lo que ocurre cuando el equilibrio cósmico se rompe. Cuando los humanos, impulsados por los secretos revelados por los vigilantes, comienzan a desafiar el orden divino, el resultado es inevitablemente el caos y la ruina. Aquí es donde el relato se vuelve aún más inquietante. Si el conocimiento que los vigilantes trajeron fue tan destructivo, ¿por qué algunas culturas y grupos religiosos mantuvieron el texto de Enoc vivo? A pesar de ser excluido del canon bíblico oficial, nunca desapareció por completo. Su presencia en las escrituras etíopes y su influencia en las primeras comunidades cristianas sugieren que había algo en este libro que no podía ser completamente erradicado. Era como si algunos supieran que, aunque peligroso, el libro de Enoc contenía verdades que merecían ser preservadas. La eliminación del libro de Enoc del canon bíblico occidental plantea una pregunta clave: ¿quién decide qué es peligroso y qué no? Enoc describe un universo donde la humanidad está constantemente en una batalla por el conocimiento, donde los secretos del cosmos están disponibles solo para aquellos que son considerados dignos. Sin embargo, los vigilantes rompieron esa regla, y ahora la humanidad debe lidiar con las consecuencias de poseer secretos que nunca debió tener. Pero, si esto es cierto, ¿qué implicaciones tiene para nosotros hoy? ¿Podría ser que el conocimiento que se ha perdido, el que fue suprimido por las autoridades religiosas de la antigüedad, aún esté esperando ser redescubierto? Y más importante aún, si este conocimiento sale a la luz, ¿cómo lo utilizaríamos? Tal vez, la advertencia del libro de Enoc no sea solo para las generaciones antiguas, sino para nosotros también. Un recordatorio de que el conocimiento es un arma de doble filo. Cuando uno analiza profundamente las enseñanzas contenidas en el libro de Enoc, se abre una puerta a preguntas más complejas sobre la naturaleza del conocimiento prohibido y su impacto en la humanidad. No es solo la historia de ángeles rebeldes, ni el castigo divino que sigue a su transgresión, es, en esencia, una historia sobre el peligro que supone acceder a secretos que no nos han sido destinados. Los vigilantes, al compartir su conocimiento con los humanos, rompieron una barrera entre lo divino y lo terrenal, y con ello, alteraron el destino de la humanidad. Esto nos lleva a una reflexión intrigante: si existe un límite impuesto sobre lo que deberíamos saber, ¿quién lo establece? El relato de Enoc sugiere que no todo conocimiento trae consigo la liberación o el progreso, sino que, en ocasiones, conduce a la destrucción. Pero, ¿cómo diferenciar entre lo que es beneficioso y lo que es una amenaza? Uno de los aspectos más inquietantes de este texto es cómo describe la caída de los vigilantes no solo como un evento catastrófico, sino como el comienzo de una era en la que la humanidad fue expuesta a poderes más allá de su control.
Los Nepilim, descendientes de los ángeles caídos y las mujeres humanas, son un símbolo de esa mezcla prohibida entre lo divino y lo humano. Estos gigantes no solo eran físicamente imponentes, sino que representaban una forma de corrupción que afectaba no solo al cuerpo, sino también al espíritu. Enoc detalla cómo los Nepilim trajeron consigo una era de violencia, caos y decadencia, en la que los humanos, en lugar de prosperar con el conocimiento adquirido, fueron llevados al borde de la destrucción. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿qué sucede cuando se adquiere un conocimiento que no está alineado con nuestra naturaleza? Los vigilantes entregaron saberes que no estaban destinados para los humanos, y los resultados fueron devastadores. Este relato sugiere que hay conocimientos que, si bien pueden otorgar poder, también conllevan un costo elevado. Es posible que los primeros líderes religiosos entendieran este peligro. El hecho de que el libro de Enoc fuera excluido del canon bíblico tradicional podría haber sido una manera de proteger a las generaciones futuras de ideas que podían desestabilizar no solo su fe, sino también la estructura misma de la sociedad. Imagínense por un momento lo que habría ocurrido si la humanidad, en lugar de seguir un camino controlado por las instituciones religiosas, hubiera tenido acceso a este tipo de enseñanzas, que sugieren que los cielos no son tan inaccesibles como nos hicieron creer, y que el poder divino no está tan distante de nuestras propias capacidades. Pero esta eliminación del texto plantea una paradoja: al suprimir el conocimiento contenido en el libro de Enoc, ¿se estaba realmente protegiendo a la humanidad de un peligro, o se estaba evitando que la humanidad alcanzara un nivel de entendimiento que podría haberla liberado? Tal vez, en un esfuerzo por mantener el orden, las autoridades religiosas optaron por limitar el acceso a ciertas verdades. En este contexto, el relato de Enoc no solo habla de ángeles caídos o de gigantes malignos, sino de una lucha por el control del conocimiento. ¿Quién tiene derecho a poseer los secretos del universo? ¿Es la humanidad capaz de manejar este conocimiento, o, como sugieren las escrituras, simplemente no está preparada para ello? El viaje de Enoc a través de las diferentes esferas del cosmos, donde se le muestran los secretos del cielo y la tierra, es quizás la metáfora más poderosa de esta lucha. Un ser humano, es llevado más allá de lo que la mayoría de los mortales jamás podría imaginar. No solo recibe revelaciones sobre el futuro, sino que entiende el funcionamiento interno de la creación misma. Sin embargo, este conocimiento no es compartido indiscriminadamente. Solo a través de la intervención divina, y por ser considerado puro y digno, Enoc recibe esta sabiduría. El contraste con los vigilantes es claro. Ellos no respetaron los límites establecidos por el Creador. En lugar de guardar los secretos celestiales, los entregaron a los humanos sin considerar las consecuencias. Y esas consecuencias fueron nefastas. El mundo fue consumido por la violencia y el caos, y los mismos vigilantes fueron castigados por su transgresión, siendo encarcelados en abismos oscuros, según el texto, hasta el fin de los tiempos. Lo que se destaca aquí es la idea de que no todo conocimiento es liberador. En manos equivocadas, o sin el debido respeto por su poder, el conocimiento puede ser destructivo. Pero esta idea también nos lleva a cuestionar las barreras que se han impuesto sobre lo que deberíamos saber. ¿Es posible que se nos haya mantenido en la oscuridad por miedo a que accedamos a algo que pueda desestabilizar no solo el mundo físico, sino también el espiritual? El libro de Enoc, entonces, no es solo un relato de ángeles caídos y gigantes. Es una advertencia sobre los límites del conocimiento y el precio que se paga al cruzarlos. Pero también nos deja con una pregunta persistente: ¿qué otros secretos han sido ocultados de nosotros, y cuál sería el verdadero costo de descubrirlos? El silencio que rodea al libro de Enoc es tan revelador como el contenido mismo del texto. Su exclusión del canon bíblico no fue una mera casualidad, fue una decisión deliberada que invita a la especulación. Si pensamos en el poder que los textos sagrados ejercen sobre las mentes y los corazones de millones, podemos imaginar el miedo que habría generado permitir que estas enseñanzas salieran a la luz. Las instituciones religiosas de la antigüedad no solo manejaban la fe, sino que también controlaban el conocimiento. Y en un mundo donde el conocimiento es poder, controlar qué textos llegaban a las manos de la población era una forma de mantener ese poder intacto.
el libro de Enoc introduce una noción que va más allá de lo que la mayoría de los textos bíblicos tradicionales plantean, la idea de que hay secretos cósmicos, verdades sobre el origen del mal y el destino del ser humano que solo unos pocos son dignos de conocer. Al hacerlo, pone en tela de juicio la versión lineal y ordenada de la creación y del destino divino que ofrecen otros textos bíblicos. Nos invita a considerar que, detrás del telón de la historia que conocemos, hay capas de conocimiento oculto que, si fueran reveladas, podrían cambiar nuestra comprensión del mundo. El relato de Enoc no solo habla de lo que ocurre en la tierra, sino de lo que sucede en los cielos. Es un libro que entrelaza lo divino y lo humano de una forma que pocos otros escritos hacen. Nos presenta a los ángeles como seres mucho más complejos de lo que la tradición convencional nos sugiere. Estos seres celestiales no son simplemente mensajeros o guerreros de Dios, son entidades con deseos, tentaciones, y, en algunos casos, con la capacidad de desobedecer las órdenes divinas. Al compartir su conocimiento con los humanos, rompen el equilibrio entre lo celestial y lo terrenal, creando una grieta en el orden del cosmos. Este conocimiento no solo incluyó las artes de la guerra, la metalurgia o la cosmología, sino también secretos espirituales. Según el texto, los vigilantes enseñaron a los humanos el arte de la hechicería, la astrología y la interpretación de los signos celestiales. Estos saberes, que a primera vista podrían parecer inofensivos o incluso beneficiosos, eran considerados peligrosos porque ofrecían a los humanos una comprensión del cosmos y de su propio destino que podía desviarlos de la dependencia en las enseñanzas religiosas tradicionales. Pero aquí surge una cuestión intrigante: ¿por qué estas enseñanzas eran vistas como una amenaza? ¿Qué había en el conocimiento transmitido por los vigilantes que lo hacía tan peligroso? Para las autoridades religiosas, permitir que los humanos entendieran los secretos del cosmos, que descubrieran el poder de las estrellas y los ciclos celestiales, significaba perder el monopolio sobre la interpretación del mundo espiritual. El control sobre el conocimiento era esencial para mantener el orden, y cualquier cosa que lo desafiara debía ser suprimida. Sin embargo, el conocimiento prohibido que los vigilantes compartieron no desapareció por completo. A lo largo de la historia, hemos visto cómo estas enseñanzas, aunque condenadas por las instituciones oficiales, han perdurado en tradiciones esotéricas, en la alquimia, en la astrología, y en prácticas místicas que intentan acceder a esos secretos. La influencia del conocimiento revelado por los vigilantes puede rastrearse en corrientes subterráneas de la historia, en las que el saber oculto siempre ha sido codiciado por aquellos que buscan una verdad más profunda. Esto nos lleva a otra reflexión clave: ¿es posible que el conocimiento prohibido sea, en realidad, una fuente de empoderamiento? El texto de Enoc parece sugerir que, aunque peligroso, este saber ofrece una visión más amplia de la realidad, una que trasciende las limitaciones impuestas por las estructuras religiosas y sociales. Sin embargo, al mismo tiempo, el libro deja claro que este poder tiene un precio. El acceso a los secretos del cosmos no viene sin consecuencias, y aquellos que los posean deben enfrentarse a la responsabilidad de su uso. El relato de Enoc no solo advierte sobre el peligro de adquirir este conocimiento, sino que también plantea la posibilidad de que los humanos sean incapaces de manejarlo adecuadamente. Los vigilantes, seres divinos, cayeron en la corrupción al compartir sus secretos con la humanidad. ¿Qué esperanza tendríamos nosotros de utilizar este conocimiento sin caer en el mismo destino? El libro nos deja con una sensación de que, aunque el conocimiento puede ser un camino hacia el poder, también es una trampa potencial, un peso que puede aplastar a quienes no estén preparados para llevarlo. Al final, el libro de Enoc plantea una cuestión fundamental sobre la naturaleza de la sabiduría prohibida. ¿Es la humanidad capaz de manejar los secretos del cosmos sin destruirse en el proceso? ¿Y si este conocimiento ha sido suprimido durante tanto tiempo, quién lo controla ahora? ¿Es posible que ciertos individuos o grupos aún tengan acceso a estas verdades ocultas, mientras el resto de la humanidad permanece en la oscuridad? El hecho de que el libro haya sido excluido del canon nos invita a pensar que no solo se trataba de proteger a la humanidad, sino también de proteger el poder de aquellos que controlaban el conocimiento. El misterio que rodea al libro de Enoc no solo tiene que ver con su contenido, sino también con el porqué de su exclusión y ocultamiento.
A lo largo de los siglos, este texto ha sido mantenido en las sombras, relegado a ciertos círculos esotéricos y místicos que, a pesar de su exclusión del canon bíblico, han continuado estudiándolo y considerándolo de vital importancia. La pregunta inevitable es, ¿qué otras enseñanzas incómodas o reveladoras se encuentran dentro de sus páginas, que llevaron a las autoridades religiosas a eliminarlo? Una posible razón se encuentra en su descripción detallada del rol de los ángeles caídos y la relación que estos mantuvieron con los humanos. El hecho de que seres celestiales, que deberían estar alineados con la voluntad divina, pudieran desobedecer a Dios y cruzar los límites entre lo divino y lo terrenal, debió de ser una idea perturbadora para las estructuras religiosas de la época. Los textos sagrados tradicionales presentan a los ángeles como mensajeros fieles y protectores, pero en el libro de Enoc, estos seres también son capaces de corromperse, de caer en el pecado, y lo más inquietante, de influir directamente en la humanidad. Esta narrativa desafía el concepto de un cosmos perfectamente ordenado bajo el control absoluto de Dios. Además, el libro nos muestra que el castigo para estos ángeles fue extremadamente severo, siendo confinados en prisiones eternas en las profundidades más oscuras. Esto sugiere que, aunque estos seres tenían un estatus superior, eran igualmente vulnerables al castigo divino. Esta vulnerabilidad de los ángeles, la posibilidad de que seres considerados cercanos a Dios pudieran sucumbir al mal, debió de causar una gran incomodidad. ¿Qué implicaciones tendría esto para la comprensión de lo divino y para la autoridad de aquellos que decían actuar en nombre de Dios? El castigo de los vigilantes es solo una parte del rompecabezas. Otro elemento crucial es la descendencia que dejaron en la tierra, los Nepilim. Estos gigantes híbridos, fruto de la unión entre los ángeles caídos y las mujeres humanas, no solo eran físicamente imponentes, sino que también se convirtieron en una fuente de violencia y destrucción. La presencia de los Nepilim trajo un desorden que el mundo no estaba preparado para enfrentar. Enoc narra cómo estos seres trajeron consigo una era de caos, derramando sangre y corrompiendo todo lo que tocaban. De nuevo, surge la idea de que el conocimiento o poder que no debería haber sido compartido terminó corrompiendo no solo a los ángeles, sino a la humanidad misma. En este punto, se hace evidente que el control sobre el conocimiento no era solo una cuestión teológica, sino también política. Los líderes religiosos y las instituciones que gobernaban en ese tiempo podían haber temido que la divulgación de estos relatos desafiara la imagen de un orden divino inmutable. Si los ángeles podían caer, si el conocimiento prohibido podía ser transmitido, si los seres humanos podían alterar su destino accediendo a estos secretos, ¿qué papel tendrían entonces los intermediarios tradicionales entre Dios y el hombre? Las jerarquías que mantenían la estructura del poder religioso se verían amenazadas. También existe una dimensión profundamente filosófica en este relato. El conocimiento de los vigilantes no era intrínsecamente maligno, sino que se volvió destructivo al ser entregado a quienes no estaban preparados para manejarlo. Esta lección parece estar en el corazón del libro de Enoc: no todo saber es beneficioso si no se tiene la madurez o la sabiduría para utilizarlo. Es una advertencia clara sobre los peligros del acceso indiscriminado al conocimiento, y sobre cómo éste puede corromper incluso a aquellos con las mejores intenciones. Sin embargo, esto no explica completamente por qué algunas tradiciones, como la etíope, mantuvieron el texto de Enoc dentro de su canon. Tal vez, para estas comunidades, las advertencias contenidas en el libro eran vistas como esenciales, un recordatorio constante de los peligros que enfrentamos al intentar acceder a lo que no entendemos completamente. O quizás, estas culturas valoraban la sabiduría de Enoc no solo como una advertencia, sino como una guía sobre cómo manejar el conocimiento sagrado con respeto y reverencia, recordando siempre que el poder y el saber no son herramientas que puedan ser usadas de manera irresponsable. La influencia del libro de Enoc en las primeras corrientes cristianas también sugiere que, aunque su eliminación del canon occidental fue decisiva, no pudo ser completamente borrado. Sus ideas sobre el juicio final, el destino de las almas y el papel de los ángeles en la historia humana resuenan en muchas enseñanzas cristianas tempranas. Es como si el mensaje de Enoc, a pesar de los intentos por ocultarlo, hubiera dejado una marca imborrable en la tradición espiritual de la humanidad.
Lo que sigue siendo inquietante es el posible alcance de este conocimiento perdido. Si el relato de Enoc no fue completamente destruido, sino solo suprimido, cuanto más ha sido ocultado a lo largo de los siglos. Es posible que haya más textos, más enseñanzas que fueron igualmente suprimidas por temor a su poder. El libro de Enoc nos invita a considerar la posibilidad de que los secretos que él revela no son los únicos. Quizás, en alguna parte, aún existan fragmentos de una verdad más profunda, esperando ser redescubiertos. Y aquí es donde radica el verdadero poder de este texto. No solo es una advertencia sobre el uso indebido del conocimiento, sino un recordatorio constante de que hay mucho más por descubrir, de que los secretos del cosmos no están completamente fuera de nuestro alcance. Pero al mismo tiempo, nos deja con una advertencia: el conocimiento trae consigo responsabilidades, y quienes lo busquen deben estar preparados para enfrentarlas. A medida que profundizamos más en el libro de Enoc, se hace evidente que este texto desafía muchas de las creencias establecidas sobre el origen del mal y el papel de la humanidad en el gran esquema cósmico. No es solo un relato sobre ángeles caídos o seres híbridos como los Nepilim, es una ventana a un entendimiento más complejo sobre las fuerzas que gobiernan el universo y la interacción entre lo divino y lo humano. Pero también nos lleva a considerar un aspecto inquietante: ¿por qué este conocimiento fue escondido? ¿Y quién tenía la autoridad para decidir qué debía ser ocultado? La humanidad, según Enoc, no fue creada simplemente para habitar la tierra y vivir en obediencia ciega. Existe una tensión inherente entre el destino humano y la búsqueda del conocimiento, una tensión que atraviesa la totalidad del relato de Enoc. Los vigilantes, en su rebelión, representan la tentación eterna de desafiar las órdenes divinas y entregar a la humanidad un conocimiento que, si bien poderoso, también es peligroso. Al recibir estos secretos, los humanos fueron transformados, expuestos a un poder que podía tanto elevarlos como condenarlos. El libro nos plantea la idea de que el conocimiento es un arma de doble filo. Lo interesante aquí es que el libro de Enoc parece sugerir que el verdadero mal no reside tanto en los vigilantes o en los Nepilim, sino en la forma en que el conocimiento fue utilizado y las consecuencias que tuvo sobre la humanidad. La naturaleza del mal, tal como se explora en este texto, está intrínsecamente vinculada al poder del saber. Los ángeles caídos, al desobedecer las órdenes divinas, no trajeron consigo el mal en un sentido tradicional, trajeron el caos porque entregaron una verdad que los humanos no estaban preparados para manejar. El impacto de este conocimiento no fue simplemente material. Enoc nos habla de cómo la enseñanza de los vigilantes afectó profundamente el tejido espiritual del mundo. La alquimia, la astrología, la hechicería y otros saberes prohibidos no eran meramente herramientas prácticas, sino caminos hacia una comprensión más profunda del cosmos y del poder oculto detrás de la realidad visible. Estas disciplinas, condenadas por las autoridades religiosas a lo largo de los siglos, representaban una forma de acceder a lo divino sin necesidad de intermediarios. Y aquí reside otra clave del por qué el libro de Enoc fue suprimido: socavaba la necesidad de una jerarquía religiosa que sirviera como guardián del conocimiento sagrado. Para quienes gobernaban las instituciones religiosas, mantener a la población en la ignorancia de ciertos conocimientos no era solo una cuestión de proteger el alma de las personas, era una cuestión de proteger su propio poder. Si los humanos podían acceder al conocimiento divino por sí mismos, si podían interpretar los cielos, comprender los secretos de la creación y predecir el futuro, entonces la dependencia de la autoridad eclesiástica se desmoronaría. El conocimiento es, en última instancia, una forma de liberación, pero también puede ser una amenaza para aquellos que lo controlan. El relato de Enoc también introduce una noción perturbadora: la posibilidad de que las fuerzas celestiales no sean completamente unificadas bajo un solo propósito divino. Los ángeles caídos, al rebelarse y enseñar a los humanos, sugieren la existencia de una discordia en los cielos, un conflicto entre los propios seres celestiales. Este concepto de una lucha interna en el reino divino desafía la imagen tradicional de un universo gobernado por una voluntad divina homogénea y omnipotente. En lugar de un cosmos en el que todo sigue un plan predeterminado, Enoc nos presenta un escenario en el que las mismas fuerzas celestiales están en desacuerdo sobre el destino de la humanidad. Este conflicto se refleja en la lucha por el conocimiento.
Mientras algunos ángeles respetaban los límites impuestos por Dios, los vigilantes cruzaron esos límites, creyendo, tal vez, que los humanos eran dignos de recibir ese saber prohibido. Pero las consecuencias de sus acciones fueron devastadoras. Los Nepilim, el fruto de la unión prohibida entre los ángeles y los humanos, no solo trajeron destrucción física, sino que alteraron el orden espiritual. Esto nos lleva a una cuestión central: ¿es el conocimiento, en sí mismo, el problema, o lo es la incapacidad de la humanidad para lidiar con él? Lo que hace que el libro de Enoc sea tan fascinante es precisamente su capacidad para plantear preguntas que van más allá de las respuestas tradicionales de la fe. Nos invita a cuestionar no solo la naturaleza del mal, sino también el papel de la humanidad en la historia cósmica. ¿Estamos destinados a ser simples peones en un juego divino, o tenemos la capacidad de moldear nuestro propio destino a través del conocimiento? Enoc, al ser llevado a través de los cielos y mostrarle los secretos del universo, es presentado como una figura que trasciende las limitaciones humanas. Su experiencia sugiere que, bajo ciertas circunstancias, el conocimiento puede ser accesible, y de hecho, transformador. Pero también plantea una advertencia: solo aquellos que están verdaderamente preparados, aquellos que han sido considerados dignos por la divinidad, pueden manejar este saber sin sucumbir a sus peligros. El control sobre el conocimiento, entonces, no es simplemente una cuestión de proteger a la humanidad de sí misma, sino de establecer un equilibrio entre lo que podemos saber y lo que debemos saber. Y en este equilibrio, según el relato de Enoc, reside el verdadero desafío para la humanidad: aprender a manejar el poder que viene con el conocimiento sin caer en la corrupción o la destrucción. Es en este punto donde el libro de Enoc nos deja una lección crucial. No todo lo que está oculto debe ser revelado, pero no todo lo que ha sido suprimido es necesariamente peligroso. La búsqueda del conocimiento debe ir acompañada de una profunda reflexión sobre las consecuencias de lo que descubrimos. Al final, el libro de Enoc nos enfrenta a una verdad fundamental: el conocimiento tiene un precio. Desde la caída de los vigilantes hasta la creación de los Nepilim, pasando por el caos que estas enseñanzas provocaron en la humanidad, la historia revela que el acceso a verdades ocultas puede traer consigo consecuencias devastadoras. Sin embargo, también nos muestra que este conocimiento prohibido, en las manos equivocadas, puede distorsionar la realidad misma y transformar lo que parecía una bendición en una maldición. La naturaleza de la revelación en el texto de Enoc nos recuerda que no todo el saber está destinado a ser compartido indiscriminadamente. Aunque los vigilantes pensaron que estaban ofreciendo una forma de liberación al impartir sus enseñanzas a los humanos, lo que realmente hicieron fue sembrar el desorden en el mundo. Las herramientas que ofrecieron, el conocimiento de las armas, de la magia, de los secretos de los cielos, parecían ofrecer poder, pero en su esencia, eran un catalizador para la destrucción. El mundo se vio envuelto en violencia, desarmonía y confusión, no porque el saber en sí fuera malo, sino porque los humanos, y quizás incluso los ángeles caídos, no estaban listos para manejarlo. Este es uno de los mensajes más profundos que podemos extraer del relato: el conocimiento trae consigo una responsabilidad inmensa, y no todos aquellos que lo buscan están preparados para enfrentar las implicaciones que conlleva. Pero, ¿cómo podemos saber cuándo estamos preparados? ¿Cómo distinguir entre el conocimiento que nos empodera y el que nos destruye? El libro de Enoc no ofrece respuestas sencillas a estas preguntas, pero lo que sí nos proporciona es una advertencia: el poder y el saber pueden convertirnos en algo más que simples mortales, pero solo si somos capaces de resistir las tentaciones que vienen con ellos. Uno de los aspectos más inquietantes del libro de Enoc es la forma en que describe el juicio de Dios sobre aquellos que participaron en la revelación de estos secretos. Los ángeles caídos son castigados severamente, confinados en prisiones eternas por su transgresión. Pero el castigo no termina ahí. Los Nepilim, los gigantes nacidos de esta unión prohibida, son destruidos en una gran catástrofe, un preludio a lo que sería el diluvio universal. El mensaje aquí es claro: el cosmos tiene un orden, y cualquier intento de subvertir ese orden, ya sea por medio de la desobediencia o la búsqueda imprudente del conocimiento, será respondido con justicia divina. Sin embargo, el juicio no solo recae sobre los ángeles y sus descendientes.
La humanidad también es castigada por su participación en este ciclo de corrupción. El diluvio, tal como lo describe Enoc, es una consecuencia directa de los actos de los vigilantes y de los humanos que aceptaron su saber. El agua arrasa con todo, purificando la tierra del mal que se había extendido por todas partes. El diluvio no es solo un castigo físico, es un restablecimiento del orden cósmico. Lo fascinante aquí es la dimensión cíclica de esta narrativa. La humanidad, al igual que los ángeles, siempre ha estado atrapada en un ciclo de descubrimiento y caída, de aprender secretos, al hacerlo, enfrentarse a las consecuencias de haber cruzado líneas que quizás nunca debieron haber sido cruzadas. Enoc, como testigo de todo esto, no solo ve la destrucción que viene, sino que también nos deja una advertencia: aquellos que buscan el conocimiento más allá de lo que está permitido deben estar dispuestos a asumir la responsabilidad de lo que descubren. El texto de Enoc también sugiere que, a pesar de los errores del pasado, el conocimiento sigue siendo una parte esencial de nuestra naturaleza. No podemos simplemente rechazar la búsqueda del saber por miedo a sus consecuencias, pero debemos abordarlo con reverencia, con una conciencia clara de los peligros que acarrea. Enoc mismo es un ejemplo de esto. Fue elegido no por su fuerza o su poder, sino por su rectitud, su capacidad de resistir la tentación del orgullo y la corrupción que vinieron con los secretos que se le revelaron. A lo largo de la historia, los seres humanos han buscado desentrañar los misterios del universo. Desde los primeros días de la civilización, hemos tratado de comprender nuestro lugar en el cosmos, de descubrir las verdades más profundas que rigen nuestra existencia. Pero el relato de Enoc nos recuerda que hay un límite entre lo que podemos saber y lo que debemos saber. Traspasar ese límite tiene un costo, y ese costo puede ser la destrucción de todo lo que valoramos. El conocimiento es un don, pero también puede ser una maldición. Enoc nos muestra que, aunque los secretos del cosmos están allí, esperándonos, no todos estamos preparados para recibirlos. La humanidad, en su búsqueda constante de saber más, corre el riesgo de repetir los errores del pasado, de buscar el poder sin comprender las responsabilidades que vienen con él. Y mientras lo hacemos, la advertencia de Enoc resuena a través del tiempo: el conocimiento tiene un precio, y solo aquellos que estén dispuestos a pagarlo con sabiduría y humildad podrán evitar la caída. El relato del libro de Enoc no es solo un recordatorio de un tiempo antiguo, es una lección atemporal sobre el poder, el saber y el destino humano. En su silencio y en sus palabras, nos habla de las eternas preguntas que la humanidad ha enfrentado desde el principio: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por el conocimiento? ¿Y estamos realmente preparados para lo que podamos encontrar al otro lado?